Hola compañeros. Bien, yo me he propuesto enfocar el análisis o la presentación de este fragmento de las soledades, hacerlo para estudiantes de español como lengua extranjera. Para ello necesito, bueno, lo primero decir que deberían ser estudiantes de C2 de español según el marco común europeo de referencia para las lenguas y que habría que hacerlo en varias sesiones. En un par de sesiones previas, adjunto un PDF de otra profesora que también trabaja a Góngora y el texto de las soledades en la clase de L, en el que básicamente los estudiantes tienen que acudir a internet, hacer una investigación y presentarlo en clase. Eso lo he hecho muchas veces y la verdad está bastante bien porque ellos lo explican con sus propias palabras a los estudiantes y suele ser bastante interesante. Entonces, pues eso, habría que hablar del autor, de la época, del barroco, pues por diferentes grupos se pueden agrupar y hacer esas diversas investigaciones. De las obras de Góngora en general, y otro grupo podría hacer una presentación sobre la obra en particular. Luego, lo que yo haría sería una primera aproximación al texto, en la que, por ejemplo, trabajaríamos vocabulario que les pueda resultar complicado, como por ejemplo palabras como cecina, vid, lid, grana, etc. Esto se puede hacer fácil con ejercicios de unir palabras y definiciones, palabras e imágenes, en fin. Luego dividiría el texto en oraciones, porque como sabéis, pues algunas oraciones aparecen fragmentadas, entonces me parecería interesante dividirlo en unidades que se puedan comprender más fácil, por ejemplo, algunas como el que de cabras fue 2 veces ciento, esposo casi un lustro, y ahí hay un pequeño salto en la que la uniríamos con de Baco, cuanto más en su sarmiento. Tras trabajar el vocabulario, haría una actividad en la que especularíamos sobre el enigma del protagonista y sobre los personajes que aparecen en este fragmento. Por ejemplo, ¿quién es Elke? Las 2 primeras palabras del texto, Elke, es un poco misterioso porque no nos dice aquí quién es. También hablaríamos de quién es Baco, por qué el amor aparece con mayúscula y remarcar que eso que al principio nos aparece como Elke, eso que parece una persona o una persona simplemente, el protagonista, pues al final descubrimos que es un mero objeto, la cecina. Tras trabajar el vocabulario y los personajes, lo que haría sería que los estudiantes me tengan que explicar la historia con sus propias palabras. Aunque aún faltan algunas cosas, claro, para entenderla completamente. Después de esto, simplemente elaboraríamos un análisis métrico de la rima, hablar de lo que es una silba, etc. Después hablaríamos de los recursos, por ejemplo, se pueden dar de los recursos estilísticos, se pueden dar definiciones de el nombre y la definición de algunos recursos estilísticos utilizados en el texto para luego subrayarlos y comentarlos en clase. Por ejemplo, se define la amplificación, es una figura literaria, esta se trata de un recurso con el que el escritor amplía o eleva el valor de lo que está diciendo o narrando. La amplificación consiste en una enumeración que compara o exagera parcialmente lo que se está diciendo y entonces buscar en el texto cuál sería la amplificación. Lo mismo se puede hacer pues, con el hiperbatón, el paréntesis, etc. La ironía, por ejemplo, la ironía en el texto también se puede buscar y comentar ¿dónde creéis que es irónico? El macho amante, el luchador, que termina siendo devorado por pastores. Luego, lo que haría sería hablar sobre los temas que trata el texto, pues, la naturaleza, el poder,
el tiempo, el valor del texto, y por último una conclusión y una reflexión entre todos hablando pues eso, de dónde radica el valor de este poema, y si les ha gustado o no les ha gustado, qué es lo que más interesante les ha parecido, lo que más les ha gustado dentro del poema, lo que menos les ha gustado. Y en fin, pues así es como yo enfocaría este fragmento en una clase de L. Muchas gracias por ver este vídeo y un saludo a todos. Adiós.